Bendiciones, continuamos en este desafío de lectura bíblica 2024 y el desafío consiste en leer la Biblia durante este año. Lo estamos haciendo leyendo 4 capítulos casi todos los días, así que yo te invito a que seas parte y que veas junto conmigo si es que podemos terminar de leer la Biblia durante este año. La versión que yo estoy utilizando es la Reina Valera contemporánea. Y te invito a que leamos juntos en este día el primer libro de Crónicas, capítulo 15, 16, 17 y 18. Pues como ya dije, el desafío consiste en leer 4 capítulos todos los días. ¿Estás listo? Toma tu Biblia, toma tus lápices si te gusta subrayar y comencemos con este desafío. Capítulo 15. David lleva el arca a Jerusalén. Verso 1. David también se construyó casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y le instaló una tienda. Luego dijo, el arca de Dios debe ser llevada solo por los levitas. Fue a ellos a quienes el Señor eligió para que la lleven y le sirvan siempre. Y David congregó a todo Israel en Jerusalén para que se llevara el arca del Señor al lugar que le había preparado. David reunió además a los aaronitas y a los levitas. De los descendientes de Coat, reunió a Uriel, que era su jefe, y a sus parientes, 120 personas. De los descendientes de Merari, a Asaías, que era su jefe, y a sus parientes, 220 personas. De los hijos de Gersón, a Joel, que era su jefe, y a sus parientes, 130 personas. De los hijos de Elisafán, a Semaías, que era su jefe, y a sus parientes, 200 personas. De los hijos de Hebrón, a Eliel, que era su jefe, y a sus parientes, 80 personas. De los hijos de Uziel, a Aminadab, que era su jefe, y a sus parientes, 112 personas. Después David llamó a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel, Aminadab, y les dijo, ustedes son los principales padres de familia de los levitas, así que santifíquense ustedes y sus hermanos, y lleven el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Como ustedes no lo hicieron así la primera vez, el Señor nuestro Dios nos castigó, pues no lo consultamos como debimos hacerlo. Los sacerdotes y levitas se santificaron para transportar el arca del Señor, el Dios de Israel. Por medio de las barras, los descendientes de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, conforme a la palabra del Señor y tal como lo había ordenado Moisés. Además, David les dijo a los jefes de los levitas que de entre sus parientes designaran cantores con instrumentos musicales, es decir, con salterios y arpas y címbalos, y que los tocaran y levantaran alegremente la voz. Los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus parientes designaron a Asaf, hijo de Berequías. De los descendientes de Merari y de sus parientes designaron a Etán, hijo de Cusaías. Además de todos ellos, designaron como porteros a sus parientes del orden inmediato, es decir, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Benaías, Maseías, Matatías, Elifelú, Micnías, Obed-Edom y Yehiel. Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, tocaban címbalos de bronce. Zacarías, Asiel, Semiramot, Yehiel, Uni, Eliab, Maseías y Benaías tocaban salterios sobre Alamot. Matatías, Elifelú, Micnías, Obed-Edom, Yehiel y Asasías tenían arpas afinadas y fungían como directores. Kenaías, que era jefe de los levitas, fue nombrado director de los cantos, pues sabía mucho de música. Berequías y Elcana vigilaba el arca. Los sacerdotes Sebanías, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Yehías estaban también a cargo de la vigilancia del arca. Con gran alegría, David y los ancianos de Israel y los capitanes de legiones fueron a trasladar el arca del pacto del Señor, de casa de Obed-Edom. Dios, el Señor, ayudó a los levitas a llevar el arca del pacto, y se sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. David iba vestido de lino fino, y además llevaba sobre sí un efod de lino. Todos los levitas que llevaban el arca y los cantores iban vestidos de lino. Entre los cantores, Kenaías era el maestro de canto. Fue así como todo Israel transportó el arca del pacto del Señor en medio de jubilosos sonidos de bocinas, trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Mical, la hija de Saúl, miraba por una ventana cuando el arca del pacto del Señor llegó a la ciudad de David,
Y al ver que el rey David saltaba y danzaba, sintió en su corazón mucho desprecio por él. Era pura envidia, pura envidia. Pues de quién estamos hablando, de la hija de Saúl, y Saúl era el rey anterior. Sí lo recuerdas, ¿verdad? Bueno, me gustaría saber, si te atreves, que me escribas en los comentarios en qué ministerio de la iglesia sirves tú. Cada uno aquí, lo que acabamos de leer, tenía una función, y sería bueno que tú me dijeras cuál es tu ministerio en la iglesia. Y si no tienes uno, cuéntame en dónde te gustaría servir. Capítulo 16. Así fue como el arca de Dios fue transportada y puesta en medio de la tienda que David había mandado levantar para ella. Y se ofrecieron delante de Dios holocaustos y sacrificios de paz. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor y repartió entre todos y cada uno de los israelitas, hombres y mujeres, una torta de pan, un trozo de carne y una torta de pasas. David puso a algunos levitas delante del arca del Señor para que ministraran e invocaran, confesaran y alabaran al Señor, Dios de Israel. En primer lugar, puso a Asaf, seguido de Zacarías, Yehiel, Semiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benaías, Obededom y Yehiel, todos ellos con sus salterios y arpas, pero Asaf tocaba los címbalos. También los sacerdotes Benaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Salmo de acción de gracias, versículo 7. Ese día, David puso por primera vez a Asaf y a sus parientes a cargo de las alabanzas del Señor, y cantaron: Alaben al Señor, invoquen su nombre, que los pueblos reconozcan sus obras. Canten, sí, cántenle salmos, proclamen todas sus maravillas, regocíjense en su santo nombre. Alégrense de corazón los que buscan al Señor, busquen el poder del Señor, busquen siempre a Dios, recuerden sus grandes maravillas, sus hechos prodigiosos y sus sabias sentencias. Ustedes son los descendientes de Abraham, ustedes son los hijos de Jacob, sus escogidos. El Señor es nuestro Dios, en toda la tierra prevalecen sus juicios. Nunca se olvida de su pacto de palabra que dictó para 1000 generaciones. Fue un acuerdo que hizo con Abraham y que lo confirmó con Isaac. Con Jacob lo estableció como decreto. Con Israel lo hizo un pacto duradero cuando dijo: Te daré la tierra de Canaán como la herencia que te corresponde. Ellos no eran numerosos, eran unos simples forasteros. Andaban de nación en nación y de reino en reino. Pero Dios no dejó que lo agraviaran, sino que por ellos castigó a los reyes y dijo: No toquen a mis ungidos, no les hagan daño a mis profetas. Canten al Señor todos en la tierra, anuncien su salvación todos los días. Canten entre los pueblos su gloria, anuncien entre los pueblos sus maravillas. El Señor es grande y digno de alabanza, es temible más que todos los dioses. Todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero el Señor es quien creó los cielos. En su presencia hay alabanza y magnificencia. En su santuario hay poder y gloria. Ustedes, familias de los pueblos, tributen al Señor la gloria y el poder. Tributen al Señor la honra que merece su nombre. Traigan sus ofrendas y vengan a su presencia. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. El Señor afirmó el mundo y no será conmovido. Que se alegren los cielos y se regocije la tierra. Digan entre las naciones: el Señor es Rey. Que brame el mar y todo lo que contiene. Que se alegre el campo y todo lo que hay en él. Que todos los árboles del bosque rebosen de gozo delante del Señor, que viene a juzgar la tierra. Aclamen al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Digan: sálvanos, Dios de nuestra salvación. Vuelve a reunirnos y líbranos de las naciones. Así alabaremos tu santo nombre y nos alegraremos con tus alabanzas. Bendito sea el Señor y Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo dijo: amén, y alabó al Señor. Oye, qué hermoso lo que acabamos de leer. ¿Cuál es el versículo de este cántico que más te gustó? Escríbenlo en los comentarios. La verdad, todo está padrísimo, pero no sé, seguramente hay uno que dices: no inventes, con este me gustaría alabar al Señor. Escríbenlo en los comentarios. Ahora leamos los levitas encargados del arca. Versículo 37.
David dejó a Asaf y a sus parientes delante del arca del pacto del Señor, para que ministraran todo el tiempo delante del arca, cada cosa en su día. Al cuidado del arca puso a Obed-edom y a sus 68 parientes, y también a Obed-edom, hijo de Jedutum, y a Josá. Al sacerdote Sadoc y a sus parientes, los sacerdotes, los puso delante del tabernáculo del Señor, en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que todos los días, a mañana y a tarde, ofrecieran sacrificios y holocaustos al Señor en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley que el Señor prescribió a Israel. Con ellos puso a Emán y a Jedutum y a otros escogidos por nombre, para que glorificaran al Señor, cuya misericordia es eterna. Yo lo creo. Amén. Dios es grande en misericordia. Verso 42. Para alabar a Dios, Gemán y Jedutum tocaban las trompetas y los címbalos y otros instrumentos musicales. Los hijos de Jedutum vigilaban la entrada. Después de esto, todo el pueblo se fue a su casa, y también David se fue a bendecir su propia casa. Oye, qué interesante que David fue a bendecir su casa. Yo te invito a que hagas una oración delante de Dios y que le digas: Señor, por favor, bendice mi casa, bendice mi familia. Y que lo hagas con fe, no dudando nada, porque el que duda ya fracasó. Así que leamos el capítulo 17. Pacto de Dios con David. Versículo 1. David ocupaba ya el trono en su palacio cuando le dijo al profeta Natán: Mírame aquí, entronizado en un palacio de cedro, mientras el arca del pacto del Señor está debajo de unas cortinas. Y Natán le contestó: Haz todo lo que de corazón te propongas hacer, que cuentas con el apoyo de Dios. En esa misma noche la palabra de Dios vino a Natán y le dijo: Ve y dile a mi siervo David que yo, el Señor, he dicho: No serás tú quien me edifique casa para que la habite. Desde el día en que saqué a los israelitas y hasta el día de hoy, yo no he habitado en ninguna casa. Al contrario, anduve de tienda en tienda y de enramada en enramada. Por donde quiera que he andado con todo Israel, jamás dije nada a ninguno de los jueces de Israel, a los que ordené apacentar a mi pueblo. Jamás le pedí que edificaran un palacio de cedro. Así que ve a decirle a mi siervo David que yo, el Señor de los ejércitos, he dicho: Yo te tomé del redil cuando andabas detrás de las ovejas, para que fueras el príncipe de mi pueblo Israel. Yo he estado contigo por donde quiera que has andado, y he derrotado a todos los enemigos que has enfrentado. Y ahora voy a hacerte famoso, tan famoso como los más importantes de la tierra. Además, he preparado un lugar para mi pueblo Israel, y allí lo plantaré, para que se establezca y no vuelva a ser removido, ni la gente malvada vuelva a consumirlo como en el pasado, cuando puse jueces sobre mi pueblo Israel. Yo humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber también que yo, el Señor, te edificaré una casa. Cuando llegue el momento de que te reúnas con tus antepasados, yo haré que uno de entre tus hijos se levante para sucederte, y yo también afirmaré su reinado. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo, y jamás le negaré mi misericordia como se la negué a quien reinó antes de ti. Está hablando de Saúl. Más bien, lo confirmaré en mi casa y en mi reino para siempre, y para siempre se afirmará su trono. Y Natán le repitió a David todas estas palabras y toda esta visión. Entonces el rey David se presentó delante del Señor y dijo: Señor y Dios, ¿quién soy yo y quién es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Y aún esto te ha parecido poco, Dios mío. Tú, mi Señor y Dios, hablas en futuro de la casa de tu siervo, y me ves como si fuera yo un hombre excelente. ¿Qué más puedo yo, tu siervo David, añadir y pedir de ti para mi propia gloria? Tú conoces a este siervo tuyo. Tú, Señor, has hecho todos estos portentos por amor a tu siervo y según tu corazón, para dar a conocer tu grandeza. Señor, no hay nada semejante a ti, y hasta donde sabemos, no hay más Dios que tú. ¿Qué otro pueblo hay en la tierra como tu pueblo Israel, redimido por su propio Dios, para dar a conocer tu nombre por medio de grandes maravillas, al desalojar las naciones de delante de tu pueblo, el pueblo que tú rescataste de Egipto? Tú has hecho de Israel tu propio pueblo para siempre. Tú, Señor, has llegado a ser su Dios.
Ahora, Señor, que la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre, que se haga lo que tú has dicho, que tu nombre permanezca y sea engrandecido para siempre, a fin de que se diga, el Señor de los ejércitos es el Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme en tu presencia. Tú, Dios mío, le has revelado a tu siervo tu intención de edificarle casa. Por eso tu siervo ha hallado motivo para orar en tu presencia. Tú, Señor, eres el Dios que le ha revelado a tu siervo tal bondad. Eres tú quien ha querido bendecir la casa de este siervo tuyo, para que permanezca para siempre delante de ti. Tú, Señor, la has bendecido, y bendita será para siempre. Oye, qué bonito, qué bonito. De verdad, yo te invito a que ores a Dios y le digas, Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, y que tú sientas en tu corazón que Dios te ha bendecido. Seguramente hablarías como David, con un agradecimiento sincero. Pero bueno, te invito a que lo hagas, a que te tomes un tiempo para orar y que le digas, Señor, bendice mi casa, bendice mi familia, te agradezco por lo que has hecho y por lo que harás. ¿Quieres orar conmigo? Hagámoslo al final. Amén. Ok, capítulo 18. David extiende sus dominios. Verso 1. Después de eso, sucedió que David derrotó y humilló a los filisteos, y les arrebató la ciudad de Gat y sus villas. También derrotó a los moabitas, y los hizo sus esclavos, y los obligó a pagarle tributo. Derrotó además en Hamat a Hadadezer, rey de Soba, cuando éste pretendía asegurar su dominio en la ribera del río Éufrates. David le quitó 1000 carros de guerra, 7000 soldados de caballería y 20,000 soldados de infantería. Y además desjarretó a los caballos que tiraban todos los carros, con la excepción de los caballos para 100 carros. Cuando los sirios vinieron de Damasco en ayuda de Hadadezer, rey de Soba, David hirió a 22,000 de ellos. Luego puso una guarnición en Siria de Damasco y obligó a los sirios a servirle y a pagarle tributo, pues el Señor le daba la victoria a David por donde quiera que iba. David se apoderó de los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. También se apoderó del mucho bronce que había en Tibejat y en Cun, ciudades de Hadadezer, y con ese bronce hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando el rey Toi de Hamat supo que David había derrotado totalmente al ejército de Hadadezer, rey de Soba, envió a su hijo Adorán para que saludara a David y lo bendijera por haber peleado contra Hadadezer y haberlo vencido. Como Toi estaba en guerra contra Hadadezer, le envió al rey David toda clase de utensilios de oro y plata, bronce, y el rey David dedicó todo esto al Señor, junto con la plata y el oro que les había quitado a todas las naciones de Edom, Moab, Amón, Filistea y Amelec. Además de esto, Abisai, hijo de Zeruya, derrotó en el valle de Sal a 18,000 edomitas, y puso una guarnición en Edom, y obligó a todos los edomitas a servir a David, pues el Señor daba el triunfo a David por donde quiera que éste iba. Oficiales de David. Verso 14. David llegó a ser rey de todo Israel, y gobernó con justicia y rectitud a todo su pueblo. Joab, hijo de Zeruya, era el general de su ejército, y Josafat, hijo de Ahilud, era el canciller. Sadoc, hijo de Ahitob, y Abimelec, hijo de Abiatar, eran sacerdotes, y Sapsa era el secretario. Benaías, hijo de Joiada, estaba al mando de los cretenses y peleteos, y los hijos de David eran los príncipes que rodeaban al rey. Y con esto terminamos nuestra lectura de este día. Yo te invito a que sigas leyendo la palabra de Dios, y te confieso que de repente se me empezó a hacer algo pesado este primer libro de Crónicas, pero también hemos encontrado mucha riqueza espiritual, y te dije que al final íbamos a orar, así que oremos a nuestro Dios. Allí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos y bendice a tu casa y a tu familia. Padre, nos acercamos a ti en la confianza que tenemos a través de tu Hijo Jesucristo, en que podemos hablarte y pedirte y rogarte. Te rogamos que bendigas nuestra casa, que bendigas nuestro hogar, nuestra familia, a cada uno de nuestros hijos. Te pido, Señor, que a todos los que están viendo este video, tú los bendigas en el nombre de Jesús, que establezcas tu reino, Señor, sobre sus hogares, sobre sus familias, y que ellos puedan ver tu gloria como lo podemos ver a través de la vida de David, que nunca lo dejaste
solo, Señor, que siempre lo apoyaste. Hoy te rogamos que haya bendición sobre nuestro territorio, sobre el lugar que pisa nuestro pie. Te pido, Señor, que bendigas a todos aquellos que aman tu palabra y la leen y dedican un tiempo. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y de esta manera terminamos. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.